Contexto económico. Está con nosotros Daniel González, economista. Daniel, qué gusto saludarte, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Marcela. Buenos días, licenciado de los radioescuchas de Contextos. Bueno, en el marco del Día Internacional de la Mujer también quisimos traer algo de información en materia económica. Si bien no somos especialistas en el tema de las diferencias de género, del tema de la equidad de género, bueno, traemos algunos elementos que les van a permitir a la audiencia poder medir, poder analizar cómo en materia económica se pueden observar este tipo de diferencias en el campo económico. Y es que el principal tema que tiene que ver con estas diferencias entre hombres y mujeres en materia económica se basa en el concepto de autonomía económica, que es uno de los principales obstáculos para el desarrollo de las mujeres. Y esta autonomía económica, entre muchos otros problemas que genera, que lo generan, es consecuencia de dos elementos fundamentalmente, de acuerdo a la CEPAL, al Centro de Estudios Económicos para América Latina, en donde el primero de estos es la asignación tradicional de las mujeres al trabajo doméstico y al cuidado de la salud. Este es un reparto tradicional de tareas o división sexual del trabajo, y es un concepto que está ya en la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible como uno de los factores que más inciden en las diferencias entre hombres y mujeres. Y esta división sexual del trabajo determina un uso de tiempo claramente diferenciado entre hombres y mujeres por su condición de ser hombre o de ser mujer, ¿no? Es una injusta organización, de acuerdo para la Organización de las Naciones Unidas, social del cuidado, y constituye un nudo estructural para la igualdad de género. El concepto es un nudo estructural y que es difícil poder solucionar, no solo en México, sino en todo el mundo. Y el otro factor que incide sobre el tema de la autonomía económica está en que existen pocos incentivos para el desarrollo de una oferta pública de servicios del cuidado o demandas para lograr que las responsabilidades del hogar pasen a los gobiernos como parte de políticas públicas para aminorar las cargas que tienen las mujeres en sus hogares. Y entonces esa es una deficiencia estructural que hay en la mayoría de los gobiernos del mundo, ya que no existen incentivos por parte del Estado para poder asumir este tipo de responsabilidades en materia económica y de presupuesto sobre todo, y es un tema que maneja, como ya decíamos, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible como uno de los principales objetivos a vencer por parte, como ya decía, no solo de México, sino en general de la humanidad. Este tema de la autonomía económica se puede medir a través de 5 indicadores. Ya aquí en el programa han estado presentando varias cifras para poder medir estas diferencias entre hombres y mujeres en materia económica. Sin embargo, los indicadores internacionales te muestran 5 rubros principalmente. El primero de ellos es la población sin ingreso propio por sexo. Es una forma de medir para los radioescuchas que estén interesados en hacer este tipo de encuestas, de mediciones, de trabajos para ver el comportamiento, ya sea en el estado o en la comarca lagunera. Bueno, el primero de ellos es medir a la población sin ingreso propio por sexo, medir el tiempo total de trabajo. El segundo factor que se puede medir para analizar estos indicadores es tiempo de trabajo no remunerado según ingreso propio por sexo. El cuarto son índice de feminidad en hogares pobres, el porcentaje de mujeres respecto a hombres que viven en casas que tienen ingresos por debajo de $2 al día, y la distribución de la población según el nivel de productividad de sexo. Estos son los 5 indicadores que muestran los principales organismos internacionales en materia de medición. Por ahí hablábamos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, del Foro Económico Mundial, hablábamos de la CEPAL, el mismo INEGI tiene algunos indicadores en esta materia. Y bueno, ¿por qué analizar estas situaciones? Porque de acuerdo al INEGI, en 2016, el trabajo no remunerado en labor doméstica y cuidados tiene un valor de 4.6 billones de pesos en la economía mexicana y representa el 23.2% respecto al Producto Interno Bruto. Representa una cuarta parte de la generación de riqueza que producimos en este país y que se está quedando... El trabajo de las mujeres. El trabajo de las mujeres, el trabajo no remunerado en los hogares. Digo, yo sé que va a ser muy difícil, pero no se podría medir qué participación tienen las mujeres cuando un hombre consolida, por ejemplo, una empresa
Y finalmente siempre se ha dicho, ¿no? Es quien les hablan, quienes les hacen reflexionar muchas de las veces a los hombres para que sus empresas también sean exitosas. Bueno, lo que representa en términos de servicios del cuidado, en promedio representa al año 51,900 pesos, que son remuneraciones que no tuvieron las mujeres por el tema de cuidados en promedio al año, mientras que el monto económico representa para el hombre 18,900 pesos. Entonces, estamos hablando de 52,000 pesos, cerrando cifras, que son dinero que no reciben las mujeres al año por las actividades del cuidado y labores domésticas, de acuerdo a la información del INEGI de 2016, mientras que de los hombres es aproximadamente en 19,000 pesos. Aquí ¿Cómo se calcula la cantidad? En términos de las horas de trabajo remunerado y no remunerado. ¿Por salarios mínimos? Por salario mínimo. Y entonces, en función del sector de cuidado o de labor doméstica que está tabulado, se saca el número de horas y más se o saca menos ¿cuánto sería por día? La incidencia. Por día estamos hablando de los 51,000... 300, no. De los 52,000 pesos. Entre los 365 días, estamos hablando de 1,424 pesos aproximadamente. ¿Al día? Sí. No. Sí, al mes. Sí, al mes, 52,000 por mes. Entre 356, disculpen la cifra, 146 pesos diarios. Que nada. Estamos hablando de dos mínimos. Pero es nada. Es nada, pero en términos de... Porque ahora el trabajo doméstico no se paga así. No. Nadie trabaja por esa cantidad. Entonces estamos hablando de 150 pesos, cerrando cifras, que representa aproximadamente dos salarios mínimos. Eso es lo que se está perdiendo en términos de ingreso, que representa el 24% del Producto Interno Bruto. Y bueno, retomando las cifras, por ahí nos abocamos a traer algo de información en estos 5 rubros que tienen que ver con los indicadores que ya estamos haciendo referencia. Y el primer indicador, que te habla de la población sin ingreso propio por sexo, nos dice que, bueno, por principio de cuentas, mide a la población de 15 años hasta 60, gente que está en edad de trabajar, que no recibe ingresos monetarios individuales y que no está estudiando por su rubro de edad. Mide la falta de autonomía económica de las mujeres, pues carece de ingresos, y ese es el primer factor que incide en la autonomía económica. Es un factor que genera mucha dependencia para las mujeres y es un gran factor de riesgo para convertirlas a la pobreza extrema, y que las vuelve muy vulnerables por el tema de ingreso. Estos dos son problemas fundamentales que genera pues que no se esté midiendo este factor y que no se esté resolviendo por parte de las políticas públicas. De aquí viene el dato. Según CEPAL, en sus cifras de 2014, que es la última medición que hace para México, el 30% de las mujeres vive como parte de la población sin ingreso, mientras que los hombres solo es el 7.5% en México. Mientras que para las mujeres es el 30%, para los hombres es el 7.5%. Si tú mides otros países como Argentina, la diferencia es del 22% contra el 9%, o Guatemala es el 51% de las mujeres y para los hombres es el 14%. Son cifras verdaderamente altísimas. Y el otro indicador está en tiempo total de trabajo y tiempo de trabajo no remunerado, y aquí nos encontramos, por ahí Juan ya hablaba de este tema, que el trabajo no remunerado en términos de horas para los hombres, para las mujeres que trabajan con ingreso propio, es 25 horas al mes en promedio, que es trabajo no remunerado. Mientras que para los hombres 25 horas al mes, mientras que para las mujeres son 58 horas no remuneradas. En el caso de sin ingresos propios, estamos hablando de 79 horas para las mujeres, mientras que para los hombres son 30 horas. Entonces estamos hablando de prácticamente dos jornadas laborales, y esta es una diferencia muy marcada para el caso de la economía mexicana. Esto representa el tiempo total de trabajo en relación entre hombres y mujeres, y que va a generar pues problemas de falta de ingreso que también afectan la actividad económica y el tema de la remuneración. Y el otro factor, que es el índice de feminidad, en donde medimos cuántos hombres hay en un lugar clasificado como pobre y cuántas mujeres. Si el índice supera el 100%, pues la proporción de mujeres es mayor, que no puede dar el brinco para resolver el problema de pobreza. El índice se ubica en el 108%. ¿Qué quiere decir? Que un 8% más
más de mujeres habita estas viviendas en pobreza en nuestro país que los hombres, cuando por ejemplo los porcentajes en Brasil o en Chile son 117% o 136%. Y el último indicador que nosotros vamos a medir es el de la distribución de la población según nivel de productividad y sexo. Aquí tú tienes que ubicar, por ahí también nos daban la referencia, en dónde están trabajando y qué tipo de ingreso tienen hombres y mujeres. Se va a dividir en 3 áreas, los sectores de alta productividad, de media productividad y baja productividad. Los sectores de baja productividad es la agricultura, el comercio y el servicio. Media productividad es construcción, manufactura y transporte, y alta productividad es sectores financieros, eléctricos y mineros y servicios gubernamentales. Y entonces aquí tenemos que ver en dónde están participando hombres y mujeres. Por ejemplo, déjenme decirles que para el caso de los sectores de baja productividad, la representación de las mujeres en el sector comercio es el 51% y en sectores servicio alcanza el 55%, que son de baja productividad, que son menos remunerados, mientras que su participación en el sector financiero o eléctrico, que son alta remuneración, apenas están alcanzando el 16% en términos de participación. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien las mujeres, bien es cierto, las mujeres están encontrando espacios en la vida laboral, todavía no están teniendo posibilidades de ascender en sectores de mayor productividad que les aseguren mejores remuneraciones económicas, y por supuesto estos son otros factores que también debemos de tener en cuenta y poder medir. Y respecto al tema del empleo formal, lo que nos muestran las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social es que en este sexenio la participación de las mujeres en los empleos que se están generando pues pasó del 41.3% al 41%. ¿Qué quiere decir? Que se reduce la participación de las mujeres con la generación de estos empleos nuevos, y con Fox, de los empleos nuevos que se generaron en su sexenio fueron el 46% para las mujeres. Hoy estamos hablando de un 41%. Entonces está creciendo la participación de las mujeres, pero disminuye en proporción del empleo formal, que es el que nos interesa medir por las condiciones de seguridad laboral que estamos enfrentando. Ya decían también que solo el 24% de las mujeres están participando en puestos de alta dirección, aun y cuando tenemos que 50% es la proporción de universitarios hombres y mujeres. Solo el 5% de las mujeres que salen con un título están accediendo a puestos de nivel directivo, que es otro porcentaje bastante bajo. De hecho, el INEGI maneja su tasa de participación laboral, que pasa del 46.6% al 44% en los últimos 10 años. Cuando las mujeres hace 10 años representaban, cerrando cifras, el 47% de la fuerza laboral, hoy solo representan el 44.5%. Han tenido una reducción del 2.5% en los últimos ¿Se puede explicar esa reducción? 10 años. Sí, que está creciendo más el empleo para hombres que en general que el empleo que está desarrollando. ¿Y ese sería el único motivo? Me parece que podríamos ubicarlo en ese sentido, o que los empleos que se están generando para las mujeres se están desarrollando en el sector informal con el consabido menor ingreso en esos sectores económicos. Ajá, y demográficamente el nacimiento de mujeres es más que de hombres. Sí, es aproximadamente un 1.3, un 1.4% superior al de los hombres. ¿Diste el dato de las egresadas universitarias? No tengo el dato preciso, lo que sí sabemos es que es 50-50, está perfectamente repartido entre hombres y mujeres, pero solo el 5% de las universitarias egresadas están accediendo a puestos de nivel. Varía según el estado, varía, o sea, ¿sí? Porque hay variaciones, ¿no? Creo que aquí en Coahuila son más mujeres universitarias. Bueno, pues lo podemos referir en términos de salario mínimo, y entonces las mujeres que acceden a más de 10 salarios mínimos en el estado de Durango es el 23% del 100%, mientras que las personas que reciben más de 10 salarios mínimos, refiriéndonos a hombres, representan el 76%, y en Coahuila solo el 22% del 100% de gente que recibe más de 10 salarios mínimos es mujeres, cuando el 77.7% de personas que reciben más de 10 salarios mínimos son hombres. Y por ejemplo, menos de un salario mínimo en Coahuila es el 65% de la población mujer y el 34% hombre. Y cuando nosotros ubicamos menos de un salario mínimo en Durango, tenemos que el 52%
es mujeres y el 47% son hombres. Entonces, cuando medimos la proporción de menos de un salario mínimo, más del 60% son mujeres, tanto en Coahuila como en Durango, mientras que más de 10 salarios mínimos, este 60% lo rebasa Bien. la participación de hombres. Bien, Daniel, pues muy interesante. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos dejas un punto de contacto. Estoy a sus órdenes en redes sociales como danerto@hotmail.com. Gracias.